En el siguiente video vamos a ver el tema de manejo de fórmulas con referencia a valores en Microsoft Excel, en este caso la versión 365. Recordando que para poder trabajar fórmulas en Excel lo primero que debemos de poner es el operador o el signo igual. De esta manera el programa nos podrá interpretar que lo siguiente que vamos a escribir corresponde a una fórmula o a una función. El manejo de fórmulas con referencia a valores nos dice que contiene valores numéricos en las celdas. Por ejemplo, aquí abajito tenemos ahora diversos tipos de fórmulas con referencia a valores. Si observan las primeras dos, nos está haciendo referencia a la celda H5, que le vamos a sumar el valor de la celda H2. En la siguiente nos dice que al valor de la celda H3 le vamos a restar o le vamos a quitar el valor de la celda H6. En el tercer ejemplo observamos nuevamente que podemos hacer uso de los paréntesis para englobar cierta operación que necesitamos se realice primero. Ejemplo de ella es: entre paréntesis vamos a realizar la primera operación, que es al valor de la celda H2 le vamos a restar o le vamos a quitar el valor de la celda H4. Al resultado de esta operación la vamos a multiplicar por una literal, en este caso por un número 2. En el cuarto ejemplo nuevamente vemos que tenemos los paréntesis que engloban a ciertas acciones, a ciertas operaciones importantes. Por ejemplo, nos dice que primeramente vamos a realizar esta operación donde vamos a multiplicar, este valor es multiplicación, vamos a multiplicar el valor de la celda H4 por el número 2. Al resultado de esta operación lo que sigue es dividirla. Este signo es de división, lo vamos a dividir entre el número 3 o la literal número 3. Posteriormente a estos resultados le vamos a sumar el valor de la celda H3. Vamos a verlo rápidamente en Excel. Estas operaciones las vamos a traspasar a Excel para que se vea el resultado final. Bien, estamos utilizando el mismo ejercicio, el mismo archivo, perdón, el mismo libro de Excel del video anterior. Vamos a generar una nueva hoja. Le vamos a cambiar el nombre y yo le voy a poner fórmulas, fórmulas referencia valores. Le podemos cambiar el color si así lo prefieren. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representar la siguiente información. Le voy a poner en esta celda indicaciones, resultado en la celda B1 y en la celda H le voy a poner tabla de valores. Aquí le voy a poner valores al azar y listo. Lo primero que vamos a realizar es esta indicación. Voy a copiar y pegar esta información para hacerlo un poco más rápido, y para ello voy a cambiar en este caso el color. Voy a darle un formato aquí a mi tablita, o recuerden, podemos darle el formato de estilo de celda, y también a este segmento le podemos dar este otro valor. Bien, aquí están estos valores. Ya tenemos nuestra tablita de valores. Bien, la primera indicación nos dice posicionarse en la celda B2. Lo vamos a posicionar en la celda B2 y realizar una suma del valor de la celda H5 más el valor de la celda H2. Veamos lo siguiente. Como habíamos dicho anteriormente, siempre en Excel vamos a indicarle que vamos a utilizar una fórmula, una función con el signo igual. Por lo tanto, pongo mi signo igual, pero ahora
si se dan cuenta, nos dice que vamos a realizar una suma del valor de la celda H5. Vamos a seleccionar la celda H5, que debería de ser esta. Le damos un clic. Observamos cómo al darle un clic en la celda H5 se selecciona y se mantiene por ahí punteado esa celda. Nos dice que vamos a sumar, en este caso le voy a poner el signo más, que le vamos a sumar el valor de la celda H2. En este caso la celda H2 debería de ser esta. Le damos un clic y nuevamente observamos que ahora en la celda activa, que es B2, tengo por aquí indicado, voy a sumar H5 más H2. Como yo ya sé que es hasta ahí, cumplo con lo solicitado, le doy un enter y en la celda B2, que es esta, tengo visualmente el resultado. Aunque en esta pequeña barra de fórmulas tengo la fórmula que yo utilicé para obtener este número, que es el 85. Bien, vamos a seleccionar otra operación. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a dar clic aquí y nos dice lo siguiente. Posicionarse en la celda B4. Ya estoy posicionado en la celda B4, esa es mi celda activa. Y nos dice aplicar una fórmula con referencia a valores, para restar a la celda H3 el valor de la celda H6. Bien, otra manera en cómo lo podemos representar es teclear directamente las celdas que están inmersas en esas operaciones. Por ejemplo, estoy en la celda activa B4, voy a indicar que es una fórmula con referencia a valores, y en este caso voy a poner directamente, voy a teclear las celdas que me están solicitando. Dice restar a la celda H3 el valor de la celda H6. Entonces, si observan automáticamente, conforme yo fui tecleando en esta celda, se fueron colocando estos pequeños recuadros para indicar qué celdas o qué valores de celdas voy a utilizar. Como yo sé que hasta ahí se cumple mi primer fórmula, le damos un enter y obtengo el resultado. Bien, el siguiente ejemplo que vamos a realizar por medio de fórmulas con referencia a valores es el siguiente. Vamos a dar un clic, para hacerlo rápido, voy a teclear estas indicaciones y nos dice lo siguiente. Posicionarse en la celda B6. Ya estoy posicionado en la celda B6. Continúo con el párrafo, dice, y aplicar una fórmula con referencia a valores. Restar a la celda H2 el valor de la celda H4 y al resultado de la operación anterior lo debemos de multiplicar por 2. Si nosotros le ponemos atención a ese pequeño párrafo, ya estamos viendo que debemos de englobar entre paréntesis una operación para poderlo multiplicar. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a indicar que es una fórmula y vamos a abrir paréntesis para indicar cuál va a ser nuestra primera operación. Nos dice restar a la celda H2. ¿Cuál es mi celda H2? Es esta, le damos un clic, es esta de aquí, H2. Le vamos a restar, le indicamos con el signo menos, el valor de la celda H4. ¿Cuál es el H4? Es esta, le damos un clic. Ya tenemos nuestra primera operación. Y al resultado nos dice de esa operación lo vamos a multiplicar, ponemos el signo por el número 2, que es una constante. Le damos un enter y ya obtengo mi resultado. Vamos a realizar otro pequeño ejercicio que es el siguiente. Me voy a posicionar en la celda A8. Voy a teclear la siguiente información y ahora sí. Nos dice posicionarse en la celda B8, que es esta de aquí, y aplicar una fórmula con referencia a valores.
Vamos a aplicar una fórmula con referencia a valores. Ya tengo mi signo igual. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Nos dice que vamos a multiplicar, pues vamos a multiplicar la celda H4 por la constante 2. Y al resultado lo vamos a dividir entre 3. Y al resultado de las operaciones anteriores le vamos a sumar el valor de H3. Bien, voy a teclearlo directamente y como yo ya sé que debo de incluir varias operaciones en una misma fórmula, voy a hacer la primera de ellas. Nos dice al valor de H4, voy a teclearlo, H4, lo voy a multiplicar por 2. Bien. Y al resultado nos dice lo vamos a dividir entre 3. Hasta ahí tengo la primera parte de este enunciado. Multiplicar la celda H4 por 2 es la primera operación entre paréntesis y al resultado lo vamos a dividir entre 3. Hasta aquí está indicado. Pero posteriormente dice, y al resultado de las operaciones le vamos a sumar el valor de H3. Por lo tanto, esto lo vamos a encerrar entre paréntesis y después de todo esto, ¿qué nos dice? Le vamos a sumar el valor de la celda H3. ¿Cuál es H3? Debería ser este. Le damos un clic a la celda correspondiente, le damos un enter y este es nuestro resultado. Entonces, si ustedes observan, ahora estas pequeñas celdas tienen, les voy a cambiar el formato, le voy a poner formato como celda y estas de acá también las voy a seleccionar y le voy a poner otro formato. Ahí está, para poderlas identificar. Estas celdas, la celda B2, B4, B6 y B8, visualmente yo veo un resultado, 85, 52, 58 y 99. Ese resultado, para yo poderlo corroborar, debo de seleccionar esa celda activa. Y en la barra de fórmulas, yo puedo manipular, en este caso, la fórmula que yo acabo de hacer con referencia a valores. Vamos nuevamente, ejemplo, la primera fórmula, si yo le doy un clic aquí en esta barrita, vemos cuáles son las celdas que se están siendo utilizadas para obtener ese resultado. La celda H5 y la celda H2. ¿Qué características tiene utilizar referencia a valores? En este video vamos a observar que si yo tengo esta tablita de valores y yo digo, ¿sabes qué? Ya no es 50, ahora son 100. Cambio este valor, le doy un enter y automáticamente las fórmulas que tenían o hacían referencia hacia esta celda se actualizaron automáticamente. Quiero que vean ahorita los resultados y voy a hacer un cambio masivo en todas estas celdas. Por ejemplo, yo le voy a poner 200, un 8, le voy a poner 50, un 34 y un 21. Observaron que conforme yo fui actualizando mi tablita de valores, es decir, estas celdas, este rango de celdas, mi resultado en estas celdas activas que estoy seleccionando se fueron actualizando y no hubo necesidad de yo actualizar directamente el valor como lo hacíamos en las fórmulas con literales. Esa es una de las ventajas de poder utilizar las fórmulas con referencia a valores, es decir, vamos a poder actualizar rápidamente esta información y automáticamente nuestros resultados se actualizan. Entonces, en este video hemos visto cómo hacer uso de fórmulas con referencia a valores propiamente hacia celdas. Actualizando esas celdas se actualiza nuestro resultado de forma automática. Vimos la diferencia que es utilizar referencia a valores y con referencia a literales.